De niña, cuando escuchaba el silbato del tren al acostarme, ya con la luz apagada, sentía el pellizco de la lejanía. El trayecto era el verdadero viaje y sobre raíles exprimíamos una libertad sin precio. En este viaje vamos a conocer a 12 mujeres diferentes, 12 vidas, 12 trayectos persiguiendo metas, sueños, libertades. Este es el inicio del viaje. ¿Vienes con nosotras? Eva Díaz, directora general de Apogeo Digital, emprendedora. Es un placer tenerte aquí. Hay una frase tuya que me impacta y dice: antes era uno más entre tantos y hoy soy distinta entre todas. Obviamente en mi vida pasada era uno más. De hecho, cuando vives como hombre es mucho más difícil distinguirse. Yo cuando hice la transición mi gran objetivo era precisamente pasar desapercibida, que no me conociera nadie, ¿no? He tenido la suerte de poder trasladar mi mensaje y lo que realmente vivimos cuando hacemos un proceso de transición. Y no es que sea distinta entre otras, creo que lo más importante es que puedo tener la voz para hablar de lo que realmente creo que es importante y sobre todo acercar a nuestra sociedad un proceso que está ahí y que en muchos casos se entiende muy mal, porque no lo explicamos. Con 8 años o de pequeña había algo extraño en mí, ¿vale? Yo me llamaba Enrique, tenía unos padres, tenía un hermano, iba al colegio y tal, y hasta ahí todo normal, ¿no? Pero había... La sensación que tenía es que era como si hubiera otra persona dentro de mí que de vez en cuando quería salir y expresarse, ¿no? Y era una batalla interna entre lo que me decían que tenía que ser y esa mujer que había dentro de mí que pugnaba por salir y por vivir. Digo porque todavía lo es para muchas, es un conflicto interno muy complejo. Muy complejo. Tienes unas presiones internas y unas presiones externas que son muy difíciles de compaginar, ¿no? Y al final es la peor lucha, porque es la lucha contra ti misma la que tienes que mantener. Porque cuando peleas contra el entorno, cuando peleas como ejecutiva contra otras compañías, cuando te enfrentas a la vida, en el fondo el enemigo está fuera, ¿no? Y la batalla está fuera. Pero en este caso estaba dentro. Y llevar esa batalla dentro, tratar de resolverla, realmente es duro. Yo he llorado muchísimo. ¿Cómo veía el mundo Enrique y cómo ve el mundo Eva? Enrique lo veía como un desafío profesional, porque era el mundo donde realmente se desarrollaba. Personalmente era una persona tímida, una persona muy introvertida, y todo lo canalizaba a través de su carrera profesional y a través de sus hijos, principalmente, eran los dos vectores, ¿no? ¿Cómo lo ve Eva? Pues yo te diría que la principal diferencia es que para mí ahora mismo el mundo es un mundo de posibilidades. Un mundo de posibilidades. De posibilidades, de oportunidades, de poder hacer, de poder decir. Es un mundo mucho más amplio, mucho más rico, mucho más poderoso y sobre todo mucho más, y me vais a perdonar si me sale en inglés, mucho más rewarding de lo que era para mí antes de la transición. ¿Y o cambiabas o no podías seguir viviendo? A ver, podría haber seguido viviendo, ¿vale? Pero llega un momento en que la necesidad ya es superior. También depende de qué momento de la vida te pille. Yo, a partir de los 48, 49 años, mis hijos ya estaban relativamente encauzados, estaban haciendo la carrera, estaban estudiando y de alguna forma había conseguido muchísimas cosas en mi vida y quizá ya era el tiempo mío, ¿no? El tiempo de dedicarme a mí, de quererme a mí y de cuidarme a mí. ¿Podría haber seguido viviendo con hombres? Sí, supongo que sí. Pero el nivel de tristeza que llevas cuando no eres auténtica es demasiado grande. Si a vivir le llamas pasar por la vida, claro. entonces sí podría haber seguido viviendo. Si a vivir le llamas tener intensidad, tener sueño, tener pasiones, tener ilusiones, disfrutar de cada día que te levantas, entonces no, era o transición o muero. ¿Y hoy sufres una doble discriminación? A ver, yo no. Hoy yo no. O sea, si me atengo a tu pregunta... Tú no, hoy porque estás, digamos, en primera línea, estás en un alto nivel de empresa y... Hoy yo no porque
porque estoy muy visible, porque todo el mundo sabe mi pasado, no lo oculto por ningún sitio. Tú entras en mi perfil de LinkedIn y antes o después lo pillas, ¿no? Y eso hace que con quien interaccione lo tenga asumido, lo tenga naturalizado, ¿vale? En el pasado, al principio sí fue complicado. Pero no te diría doble, te diría triple, porque ten en cuenta que yo me puse a buscar trabajo con 52 años. Es decir, discriminación por mujer, discriminación por transexual y discriminación por edad. Fue complicado. Yo soy una privilegiada. Y mi caso es un caso extraño, yo te diría casi que fácil, entre comillas, ¿vale? Muy entre comillas. Hacer este proceso en una posición profesional, en un entorno profesional y en un entorno geográfico distinto al del Madrid y al entorno ejecutivo, es muchísimo más complejo, porque hay muchísimos más reparos, muchísimos más sesgos, muchísimos más problemas para aceptar una serie de cosas. Yo creo que ahí lo importante es aceptar las cosas con valentía y que cada vez más se entienda que es, por eso es el afán de contarlo, ¿no? Que se entienda que es el proceso y lo naturalicemos. ¿Afrontaste más dificultades en la empresa que en el ámbito familiar? Bueno, en la empresa no afronté ninguno, directamente me fui. Hombre, como comprenderás, después de 10 años trabajando allí con traje, chaqueta y corbata, al día siguiente llegar con vestido y tacones, a ver, yo lo hice por ellos, porque es que les iba a dar un jamacuco desde allí, un yuyo, y tampoco era plan de... ¡Qué generosa! No, la realidad es que no tenía valor. No tuve la valentía para enfrentarme a lo que era mi situación normal como mujer. ¿La tecnología nos lleva a un mundo más seguro o a un mundo más enloquecido? Nos lleva a un mundo más enloquecido. Nos lleva a un mundo más peligroso. Porque estamos viendo todos los ataques de ciberseguridad que están existiendo, ¿no? Nos lleva a un mundo donde tenemos un riesgo muy grande de perder nuestra privacidad. Donde tenemos un riesgo muy grande de tener un mundo dominado por grandes compañías tecnológicas que tienen muchísimo más poder que cualquier Estado. Y a un mundo donde nuestros datos, nuestra información personal y mucho de lo que somos puede estar al alcance de cualquiera. Y lo estamos viendo permanentemente. O sea, hace poco hemos leído los informes de Facebook, de los ataques de... Yo no soy de ciberseguridad, pero mi hija está en ciberseguridad. Y los ataques a las compañías son permanentes. Además, ataques muy escondidos, muy oscuros, ¿no? Es decir, algo que es muy difícil de identificar y que está ahí en un mundo del cual tenemos muy poco conocimiento. Pero yo creo que también nos lleva a la libertad. ¿Y tú trabajas para humanizar esa tecnología? ¿O esos protocolos? Trabajamos sobre todo para que la tecnología acercarla a sitios donde realmente no estaba habitualmente, ¿no? Pues mira, temas que nunca nos imaginamos a un restaurante tecnificado, ¿vale? Estamos a punto de trabajar con el Basque Culinary Center precisamente para meter tecnología en los restaurantes. Estamos trabajando en tecnología para los mayores, para el well-being, para el bienestar de los mayores y discapacitados. En Apogeo siempre hemos apostado por acercar la tecnología donde tradicionalmente no estaba, ¿no? A las pequeñas y medianas empresas. Pequeñas y medianas empresas, a sectores que generalmente no la han tenido y donde realmente es un elemento diferencial, ¿no? Y la pandemia ha marcado mucho, por ejemplo, en el sector de restauración y de ocio, han tenido que cambiar toda su dinámica y ahí la tecnología es absolutamente clave. Eva, ¿qué diferencias hay entre el liderazgo femenino y el liderazgo masculino? Todas. Sí, ¿eh? Absolutamente todas. El liderazgo masculino es muy ejecutivo, es muy directivo, muy basado en la posición, en la jerarquía y muy acostumbrado, las cosas se hacen porque yo lo digo, ¿vale? Porque hay un respeto por el hecho de que eres hombre. Las mujeres nos tenemos que ganar el respeto por nuestra valía, tenemos que demostrarla. Es un liderazgo más lento, más de cocina lenta, de ganártelo, de confiar, pero una vez que lo tienes es un liderazgo muchísimo más potente, porque es más cohesivo con la organización. Es un liderazgo más de equipo, de colaboración, de convencimiento, de valores. Es un liderazgo más a largo plazo, donde los equipos generalmente suelen ser muy leales. De hecho, yo creo que en cierta medida mi capacidad para generar equipos siempre está basado en esa empatía, ¿no?
Sí tenía una componente muy ejecutiva cuando lideraba como hombre, de hecho la sigo teniendo. A ver, yo es que soy un mal ejemplo, yo soy un mix extraño, quiero decir, al final... Pero eres una persona y tenemos ya que empezar a definirnos y a calificarnos también como personas. Tenemos que empezar a entender que todos somos distintos, Claro. ¿vale? Y empezar a dejarnos de estas nuevos compartimentos que vamos Casilleros, creando, hombre, sí. mujer, L, G, T, B, I. A mí me cansa, a mí me aburre todos estos mensajes tan dogmáticos y tan sectarios cuando estamos todos buscando la igualdad, estamos todos buscando, al final que buscamos respeto, libertad, capacidad para trabajar y capacidad para ser como somos, seamos como seamos, ¿no? Siempre desde el respeto. Para mí el feminismo es alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Estamos lejos de alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres? Estamos mucho más cerca de lo que estábamos. A mí me gusta poner las cosas en contexto porque a veces parece que seguimos viviendo en la prehistoria, ¿no? Pero sí, todavía estamos lejos. Y no solamente estamos lejos, sino que estamos retrocediendo. Hay indicadores importantes de que ha salido hace poco una estadística que el 20% de los jóvenes entre 14 y 18 años consideran que no hay violencia. Exacto, violencia de género. Violencia de género. Sí. Yo creo que hemos avanzado muchísimo. Sí. Y yo creo que estamos poniendo palos a la rueda en lugar de ayudar. Porque estamos convirtiendo algo que debería de ser una lucha por la igualdad en una lucha entre géneros. Y estamos yendo demasiado al confrontamiento, ¿vale? Y como hombre te educan en lo que un queridísimo amigo llama la man box, ¿no? ¿Le llama, perdón? La man box, la caja del hombre, ¿no? La caja del hombre. El formato en que tienes que ser, porque nosotros nacemos condicionadas, pero ellos también nacen condicionados. Con una gran armadura, ¿no? Por supuesto, no puedes Hazte un hombre. Exactamente. Tú tienes que ser el macho de la casa. Y ese mensaje condiciona muchísimo, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros estamos consiguiendo cosas muy importantes. Por mucho que nos quede, hemos conseguido cosas muy importantes. Cada vez somos más visibles en política, en tecnología, en todo, aunque aún nos falte. Y de alguna forma estamos ocupando la zona de confort habitual del hombre. Y lógicamente cuando tú empujas, esto se ingeniera, son dos fluidos. Cuando tú presionas, el otro fluido tiene que salir por algún sitio. Yo creo que hasta que el hombre no encuentre su nueva posición en esta sociedad, vamos a seguir teniendo un problema muy importante. Yo siempre digo, y lo he contado muchas veces, que yo tengo que pasar por un proceso de construcción. Que a mí yo recuerdo que yo cuando hice la transición, lo primero era, ostras, yo no entiendo este mundo, me la han cambiado, ¿no? Y lógicamente yo venía educada con una educación masculina. Quieras o no, es la que tienes, ¿no? Y de repente tuve que empezar a deconstruirme, ¿no? A saber qué parte de mis actitudes, de mis reacciones, de mis pensamientos, de mis ilusiones y de mis sueños eran mías y cuáles me venían impuestas, ¿vale? Oye, tienes que ser ejecutivo, tienes que ser directivo, tienes que ser fuerte, tienes que tal, ¿no? Los tienes que nos van metiendo desde que somos niñas. Tuve que ir encontrando qué era mío y que de alguna forma se me había adherido a la mochila, ¿no? Culturalmente, socialmente. De todo tipo. O sea, mira, desde el punto de vista cultural, de qué te puede gustar, lo que no te puede gustar. Desde el punto social, qué es importante o qué no es importante. Desde el punto de vista personal, cuáles son mis valores, cómo me tenía que comportar, cómo tenía que reaccionar, ¿no? Y me di cuenta de que cuando me fui quitando costras, me fui quitando capas que no eran mías, y encontré a la persona que soy, a la mujer que realmente era. Y a partir de ahí fui construyendo sobre mí. Y cuando realmente te encuentras, cuando realmente llegas a tu esencia, la libertad que tienes es brutal. Porque deja de importarte lo que piensen. ¿Y cuando en el DNI te cambian el sexo, qué se siente? Ay, eso es una liberación. Sí, ¿no? Es una liberación. Te dan ganas de ir enseñándole. Me lo he imaginado. Mira. Una liberación y un subidón. Sobre todo es una liberación, sobre todo es una liberación, ¿no? Porque de alguna forma ya es normalizar, e incluso los aspectos, si quieres más duros, que son los legales, ¿no? Cuando yo cuento mi proceso, la gente me entiende. ¿Y cómo fue lo de la señora de Algete? Pues súper divertido, o sea. ¿Puedes contarlo? Sí, yo estaba... ¿Ella te estaba mirando? Sí, te preguntó si ella me estaba mirando como no sé, como si me conociera de algo, ¿no? Y yo soy una fisonomista desastrosa. Digo, a esta señora me la debo de haber encontrado en algún sitio y no sé cómo se llama.
Y ya después de un rato se lo dije, digo, pero no nos conocemos. Y dice, ay, no, hija, no. Hombre, mujer así, pues no sé, estoy hablando de una señora de 60, es decir, ya tenía sus años. Y me dice, no, no, hija, no, perdona si te he molestado. Digo, no, no, es que era por si nos conocíamos y no. Dice, no, no, dice, ¿tú has salido en la tele? Sí, el domingo en Telecinco. Y de repente la pobre mujer como que se me atosiga, ¿no? Se atasca y empieza con aquello de, oye, entonces tú eres... Y la pobre no se atrevía, ¿no? Ya se lo dije, digo, sí, yo nací hombre. Y dije, hija mía, no se te nota nada. Yo cuando me dijo no se te nota nada, digo, a esta señora le pagas la comida, la cena, está invitada por mí durante un mes todo seguido, directamente. O sea, que no gaste un duro, ¿no? Bravo, bravo. Y luego la pobre mujer empezó a preguntarme, oye, entonces lo has tenido que pasar fatal y tal, y nada, estuvimos allí por 5 o 6 minutillos, tampoco mucho, ¿no? Bien, muy bien. Pero charlando, y la pobre mujer se fue tan contenta, me dio 2 besos y ya, pues me alegro. ¿A dónde te han llevado los trenes, Eva? Ay, mira, cuando era pequeñita me llevaban a Alicante y tengo un recuerdo de aquellos trenes con los asientos de madera, y con mis padres íbamos a Alicante de veraneo en agosto, porque siempre era agosto, y los trenes me llevaban a la playa. Y recuerdo aquellos viajes, que además eran largos, ¿no? Como muy emocionantes, recuerdo con muchísima añoranza aquellos tiempos. Después, pues mira, después te contaría una anécdota ya transicionada, en un AVE camino de Barcelona a una reunión importante. Y me recuerdo en el AVE a las 6 de la mañana, con casi más sueño que otra cosa, pero siendo consciente de que como mujer iba a una reunión importante, y tengo ahí un flashback de verme en el AVE, de recordarme en el AVE y verme en la ventanilla, ¿no? Como mujer trabajando y tal, que le tengo mucho cariño a ese momento. Un viaje también que te lleva a la libertad. De alguna forma era el punto final de un viaje muy complejo, ¿no? O de alguna forma manifestar o vivir algo que había soñado mucho tiempo. Eva, ¿a dónde te gustaría que nos llevara este tren? A un mundo realmente de igualdad, a un mundo de libertad y de respeto. Gracias por venir aquí, gracias por conocerte de tus manos. Gracias a vosotros, sobre todo, por darme la oportunidad.